Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a reinicio la clase del día de hoy de la materia de informática en la carrera de mecánica industrial. Vamos a esperar unos minutos mientras se van conectando los estudiantes. Hola, buenas tardes. Nos vamos a esperar unos minutos mientras se van conectando sus compañeros. Profesor, Sí, dígame, buenas tardes. Cuénteme, Amy. profesor, buenas tardes. Lo que pasa es que algunos compañeros no van a poder conectarse por el problema que no tienen luz. Entonces me pidió de favor que les comunique. Bueno, que le comunique a usted. Sí, correcto. Estamos esperando, bueno, por ahí se han de conectar unos dos, tres más. Yo también a las dos se me va a ir la luz. Entonces, voy a dar clase hasta lo que más avance y ya después de eso grabaré el resto de la clase y se la subiré al aula virtual. Igual todo está siendo grabado y eso igual va a ser subido al aula virtual, ¿sí? Voy a esperar un par de minutos más y de ahí continuamos, ¿sí?
Ya, profesor. Ok, listo. Listo, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase, esperemos que se sigan uniendo. Les voy a compartir la pantalla. Listo. Ustedes son informática. TSM. Listo, desde ya les comunico, ¿no? Bueno, les reitero nuevamente, les voy a dar clase hasta lo que podamos estar en directo, ya que a las 2 de la tarde se hace el corte acá en el centro de energía. Entonces ahí se me ha de ir, bueno, antes de las 2 haré una pausa, un corte, y de ahí yo seguiré grabando la clase el día de hoy, ¿sí? Y ahí les dejaré todo eso subido al aula virtual. Igual voy a dejar de aquí en 8 días una práctica, ¿sí? Que deben de realizar de acuerdo con lo que está subido en el PDF y un poquito con lo que les habla el contenido, el marco teórico dentro de lo que es la práctica. Y adicionalmente a eso también les voy a dejar una prueba que ya es puntuada, son 10 puntos ahí, que es de trabajo, es decir, perdón, de docencia, va a ser recurso individual, ¿sí? Lo que era la prueba, lo que le había explicado anteriormente, ¿no? ¿De qué consiste la prueba? Consiste justamente de los temas que les voy a dar en el día de hoy, ya sea que les dé ahorita en vivo o les deje grabado, ¿sí? Igual esta diapositiva que está aquí, la van a encontrar en el aula virtual en manera de PDF, ¿sí? Entonces no se preocupen porque van a tener igual la información en el aula virtual. Otra cosa que también va a entrar en la prueba va a ser el video que les he subido, que les dije que lo revisaran, son 45 minutos. Revisen el video, del video saldrán 4 o 5 preguntas, ¿sí? Hay un total casi como de 21 preguntas más o menos, pero del total solo se les va a tomar 10. Si no traten, por favor, de copiar, porque las preguntas les va a salir diferente, las opciones, bueno, todo. Es decir, lo que les recomiendo justamente, revisen bien esta diapositiva que les voy a compartir, revisen los videos y con eso pueden rendir sin ningún problema la prueba, ¿sí? Listo. Entonces, vamos un poquito a hacer, bueno, este corto tiempo que nos queda un poquito participativo. Vamos a la primera parte, lo que es la definición de informática. Quiero que ustedes me participen. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra informática, ¿qué creen que se refiere a esta palabra, informática? A ver, ¿quién me ayuda? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo entiendo que se refiere a lo que es tipo de tecnología como sistemas operativos de una computadora, Ya, programas de escritos, de lo que es por mediante cómputo y todo eso, profe. ya, listo. ¿Alguien más? Informática, la palabra informática. ¿Qué creen que se refiere a esa palabra, informática? ¿Alguien más, por favor? Bernal, Amy, ¿qué me pueden decir, contar o qué se les viene a la mente cuando hablan de informática? Algo de la tecnología, Ya, ¿qué más? La palabra en sí, informática, ¿qué cree usted que sería? de información, Ya, ¿qué más? de indagar, buscar. Ya, Amy, ¿qué nos cuenta? Profe, Dígame. informática habla de la información.
Ya, de tener todo en un solo lugar, toda la ya, información en un solo lugar. ya listo. Ok, ¿quién más? Amy, por favor. Amy, ¿está por ahí? ¿O se nos fue Sí, Amy? profe, aquí estaba, solo Ah, que estaba sacando a mis bebés porque estaban haciendo bulla. ya. Entonces, ¿qué se le viene a la mente cuando escucha informática? Lo que tenga que ver con información en cuestión a redes, todo Ya, eso. ya listo. Bueno, un poquito, empezando lo que ustedes me han dicho, informática viene de la unión de dos palabras. Si dividimos la palabra informática, viene de informa, de información, que lo decía uno de sus compañeros, y bueno, info de informática, de información, perdón, y mática que viene más de lo que es automatización, ¿sí? O automatizar, ¿sí? Entonces viene a ser la automatización de la información o el procesamiento de la información, ¿sí? Entonces, eso lo podemos definir de la siguiente manera. Entonces, la informática. Entonces, informática en sí, ¿qué es? Es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información. ¿Mediante qué? Mediante máquinas llamadas ordenadores, ¿sí? Ahí nos aparece otro concepto más. Ordenador, o también denominado como computador. Ahora díganme ustedes, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de computador u ordenador? ¿Qué es un ordenador u computador? ¿Qué me pueden decir? Un celular, una computadora, Ya. Como definición, ¿qué creen ustedes que sería un ordenador o un computador? donde se mantiene toda la información. Ya. Sí. Mantenemos información, procesamos información. ¿Qué más? Alejandro, Amy, Anthony. ¿Qué me dicen? ¿Sí me puede repetir por eso la pregunta? Cuando hablamos de ordenadores o computadores, ¿qué es lo que se le viene a la mente? ¿Qué es para usted un computador u ordenador? ¿Qué es para mí un ordenador y un computador, verdad? O un computador, es lo mismo. Ordenador o computador es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué sería para usted? Un Para ordenador. mí sería, eh, ¿cómo le podría decir? Una tecnología. Para mí una tecnología. ¿Ya? ¿Qué más? Amy. Donde Profe, guardamos todo lo que es la información, los datos. Ya, tratamiento de información, datos. ¿Qué más? ¿Quién me ayuda? ¿Quién más? profesor, Dígame. perdón, disculpe la interrupción. Yo pienso que es un dispositivo electrónico que nos ayuda a mantener informado todo lo que ocurre a nivel del mundo. Mucha información. Fue la luz. Ya, correcto. Listo. Usted me dice que es algo electrónico, ¿cierto? Es Bueno, un dispositivo electrónico, sí, profesor, que nos ayuda a mantener electrónico. informado Ya, de todo lo que sucede en el mundo y muchas listo, cosas. correcto. Ok. Entonces, partiendo de ahí, entonces, un ordenador o un computador es justamente eso, una máquina electrónica, ¿sí? Eso es un computador o ordenador, pero adicionalmente, al ser una máquina electrónica, porque podemos encontrar un sinnúmero de máquinas, pueden encontrar máquinas industriales, máquinas automotrices, máquinas eléctricas, un sinnúmero de máquinas, pero el computador es una máquina electrónica. Así también podemos encontrar un sinnúmero de máquinas electrónicas diferentes, ¿sí? Pero ¿qué caracteriza al computador o ordenador esta máquina electrónica? Que se va a encargar de procesar la información, ¿sí? Por medio de una memoria de gran capacidad para hacer lo que son cálculos lógicos, matemáticos, ¿sí? Para obtener después un resultado al final, ¿sí? Vamos a ver en sí qué viene a ser esa definición de ordenador u computador.
Entonces nos dice ordenador o computador. Dice esto es la máquina electrónica que se encuentra dotada de una memoria de gran capacidad y de sistemas de tratamiento de la información, que es capaz de resolver problemas aritméticos y lógicos por medio de la utilización automática de programas registrados en él. ¿Sí? Entonces, eso vendría a ser lo que es un ordenador o computador. Ahora, Profesor, disculpe, se me fue el internet. ya, tranquilo, tranquilo, no hay problema, ahí ustedes ingresan sin ningún problema. Y como les estaba diciendo, ya mismo hacemos un paro de a los 10 para las 2, voy a hacer un pare, cortamos la reunión porque a las 2 se me va la luz acá en el centro, ¿sí? Entonces, como les estaba indicando al principio de la clase, voy a hacer un pare de la clase, quedamos hasta aquí, se graba lo que estaba dando y después de eso voy a grabar el resto de la clase y se las voy a subir igual al aula virtual para que la revisen ahí, ¿sí? Van a tener el transcurso de hoy en 8 hasta el próximo viernes para hacer 2 actividades. Una práctica que les voy a subir al aula virtual, sí, que tiene que ver justamente con esta clase de aquí, y una prueba también adicional que tiene que ver con esta prueba de aquí y el video que les subí anteriormente, ¿sí? No sé, antes de hacer cualquiera de las dos, primero revisen bien la documentación, más que todo esta diapositiva, el video anterior, que de ahí va mucho lo que tiene que ver con esta práctica y también la prueba, ¿sí? No se confíen en la prueba, no crean que es un poco fácil, es decir, dura 1 minuto, son 10 minutos, 1 minuto por pregunta, lo que sí van a tener 3 intentos. Entonces, por favor, primero, revisen bien la documentación antes de rendir y como les indicaba al principio, no traten de copiarse entre ustedes porque las preguntas les van a salir diferentes, ¿sí? Listos. Entonces, teniendo claro lo que es el ordenador o computador, ¿sí? Nosotros cuando les enseñamos a los niños siempre decimos que el computador se divide en 2 partes. ¿Cuáles serían esas 2 partes que se divide el computador? Que también ya nosotros como adultos también los manejamos. Igual de la misma manera. ¿Cuáles serían? Portátil y de mesa. Bueno, esa es la parte, podemos decir, física, ¿no? Que tenemos lo que son las laptops y escritorio. Aparte de eso, hay 2 grandes, así como decimos nosotros que nuestro cuerpo se divide en cabeza, tronco, extremidades, nosotros el computador también decimos que se divide en 2 partes, ¿sí? En software y hardware, creo. Hardware, correcto. Hardware. Listo, correcto. ¿Sí? El hardware y el software, correcto. ¿Sí? ¿Qué es el hardware? ¿Quién me puede decir qué es el hardware? Es la parte visible, es la parte tangible que se puede tocar. Ya, correcto, ¿cierto? Y el- Más que visible es la parte que nosotros podemos palpar, la que podemos tocar, ¿cierto? Lo que es el computador y lo que actualmente estamos viviendo, la inteligencia artificial, ¿sí? Todo eso está pensado en hacer una semejanza de nosotros, los humanos. El computador más o menos también fue realizado con esa ideología, pero que también puede hacer procesamientos que nosotros hacemos, claro que nos demoramos un poco más, pero el procesador con el computador por medio de procesadores aritméticos lógicos hace ya este procesamiento de una manera mucho más rápida que nosotros los humanos, ¿cierto? Pues así como nosotros también tenemos la parte física, que viene a ser lo que les indicaba antes, la cabeza, tronco, extremidades, el computador tiene también su parte física, que es la parte que se puede tocar. Y ahí se dividen 5 dispositivos, que ya lo veremos a continuación. Y la parte que no podemos tocar, la parte intangible que tiene el computador, que es la parte del software, ¿cierto? Que nosotros los humanos en cambio lo tenemos con las emociones, los pensamientos, ¿cierto? Que son cosas que no lo podemos palpar, no lo podemos tocar. Entonces, se va justamente relacionado con esta parte de aquí. Entonces, pasamos a la siguiente presentación. Justamente tenemos la definición de hardware. Me dice que es el conjunto de todos los componentes materiales físicos de un sistema informático, me parece que dice aquí. Sí, un sistema informático, correcto. Listo. Entonces, aquí a un costado podemos ver varios dispositivos, ¿sí? Bueno, aquí lo único que podemos decir que no se tomaría en cuenta sería, por ejemplo, el ventilador o fuente de poder, que no son considerados como un dispositivo meramente propio dentro de las clasificaciones que hacemos, ¿no? Pero hay el resto, lo que son las tarjetas madre, procesador, memoria RAM, la unidad de lectura óptica o lectura de CD. También, por ejemplo, anteriormente se tenía la lectura de floppy o disquete, ¿cierto? Y actualmente ya muy poco
Ya, mejor dicho, ya no vienen ya los equipos con esto, ¿no? Discos duros, el USB. Los disipadores, ventiladores y fuentes de poder son un caso aparte, también son hardware, ¿sí? Pero no están dentro de los dispositivos que vamos a mencionar a continuación, ya que estos dispositivos de aquí no tratan información, no trabajan con datos, más bien trabajan en el computador para la ayuda mecánica o eléctrica, ¿sí? Entonces se separa un poco de los dispositivos que vamos a ver ahorita, porque los dispositivos que vamos a ver ahorita dentro del hardware se encargan meramente de lo que es el tratamiento de la información, ¿sí? Entonces, vamos con los primeros. Yo les voy a dar la definición y ustedes me van a comenzar a indicar ejemplos de estos tipos de dispositivos y qué sería lo que harían estos dispositivos, ¿sí? Tenemos el primer dispositivo, dispositivo de entrada. Nos dice, está compuesto por los dispositivos que se encuentran fuera del ordenador, ¿sí? Y su misión es proporcionarle información e instrucciones. Esos son los dispositivos de entrada. Ahora sí, cuéntenme ustedes. Denme ejemplos de qué dispositivo nos sirve para proporcionar información o instrucciones al computador y qué información o qué le proporcionaría al computador. Vamos, ejemplos. Una flash memory, profesor. No, Flash Memory es considerado como dispositivo, pero viene a ser de otro dispositivo. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero no es meramente un dispositivo de entrada. Aunque sí ingresa la información y también sale la información, no es meramente un dispositivo de entrada ni tampoco mixto. Ya veremos más adelante. Un disco duro. Claro, un disco Tampoco. duro, como dice el compañero. Tampoco, disco duro El teclado. tampoco. ¿Cuál, Amy? Tarjeta de memoria. Por ahí escuché algo. Teclado, correcto. El teclado es un dispositivo que nos permite ingresar información. ¿Qué ingresa el teclado, Amy? Las palabras que vamos a escribir para ya sea algún escrito, algún documento o algo, digo yo. Ya listo. Recuerden que las palabras se hacen ya al formar todo un grupo de caracteres. Pero si nosotros vemos en sí el teclado, la forma del teclado, ¿qué tiene el teclado? Tiene letras, tiene números, tiene signos, tiene símbolos, ¿cierto? Entonces, esas cuatro cosas son es la que ingresa el teclado, ¿sí? Ya después lo que vemos en el computador ya es lo que une en sí, lo que ya procesa el computador, ¿sí? Pero el teclado ingresa justamente solo eso de ahí. ¿Qué más? ¿Qué otro dispositivo más tenemos? Que ingrese información al El mouse, computador. profesor. ¿Cuál? El mouse. El mouse. Correcto, el mouse. Mouse o ratón, ¿cierto? ¿Qué ustedes creen que ingresaría el mouse al computador? ¿Qué ingresa el mouse al computador? ¿Qué le proporciona el mouse al computador? Nos permite Las direcciones, pues. seleccionar. ¿Ya? La Ajá. dirección o la posición, ¿cierto? Nosotros en Sí. esta pantalla, ya, esa ya viene a ser la acción, ¿cierto? Pero antes de hacer la acción, que es de selección o la acción de lo que tiene que ver con opciones, ¿sí? Antes de llegar a eso, lo que nos proporciona el teclado en sí es la posición, ¿cierto? Si ustedes ven esta pantalla, ¿cierto? Esta pantalla trabaja en dos ejes, eje X y eje Y, ¿cierto? Entonces, si yo sitúo el mouse en un cierto lugar, lo que le está dando el mouse o le está ingresando el mouse al computador es una posición. De ahí que si yo me muevo a otro lugar, le muestra otra posición. Por eso es cuando yo le hago clic encima de una palabra, sabe el computador que estoy encima de una palabra porque está en la posición. De ahí viene la acción que se hace con el clic izquierdo o clic derecho. Clic izquierdo que es seleccionar o accionar. Y el clic derecho quiere hacer el menú contextual, ¿cierto? Listo. ¿Qué otro dispositivo más ustedes creen que ingresa información al computador? Aquí estamos utilizando dos. ¿Cuáles serían? Ahorita en esta videollamada. La cámara. Correcto, la cámara web, ¿cierto? El audio. Ya, un ratito. La cámara web, ¿cierto? La cámara web, ¿qué ingresa?
lo que es imagen, ya sea fija o en movimiento, como estamos ahorita en un video, ¿cierto? Por ahí me dicen audio, pero ¿qué será o cuál es el dispositivo que nos permite ingresar el audio? Transmite la voz. El micrófono, profesor. Correcto, el micrófono, ¿cierto? El micrófono es el que nos permite que ingrese la voz o el audio, cualquier tipo de audio, ¿cierto? Si hay una música por fuera que se escucha, ingresa por medio del micrófono. Si por ahí hay ruido, ingresa por el micrófono. Ahorita que estamos hablando, ingresa por el micrófono nuestra voz, ¿cierto? Hasta ahora tenemos teclado, mouse, cámara, micrófono, ¿cierto? Listo. Les doy otro ejemplo. Cuando ustedes van a hacer compras al supermercado o a veces nos vamos a una farmacia, ¿qué utilizan para obtener el precio de los productos que estamos sacando? ¿Cómo se llamaría este? Código. Ya, El escáner, profesor. ya. Ese es otro también. El escáner es otro, ¿sí? El escáner, pero el escáner de los antiguos. Ya mismo vamos a ver la imagen. Amy nos decía también el código, pero para ese código es lo que está impreso. Pero necesitamos algo para poder obtener ese código. ¿Qué sería o qué se utiliza ahí? Lector de código. Correcto, el lector de código de barra, ¿cierto? Ahí tenemos otro dispositivo. Y el último, cuando ustedes van, por ejemplo, a Claro a solicitar algún plan o comprar un equipo, o van a hacer alguna transferencia, o a veces hacer alguna compra con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Bueno, tarjeta de crédito y débito no mucho, pero cuando vamos a sacar la cédula, nos toca firmar en algo, ¿cierto? Y utilizamos también otra cosa para poder firmar. ¿Cómo se llamarían estos equipos o dispositivos que también ingresan información al computador? ¿Cómo se llaman estos? Lápiz óptico. Ajá, lápiz óptico, sí. Correcto, Amy y Alejandro, lápiz óptico, ¿cierto? Pero el lápiz óptico solo no funcionaría, necesita la base. ¿Cómo se llama esta base? ¿No? Listo, la base se llama tableta digitalizadora. Ah, me hace falta otras cosas también. Nosotros también en el computador queremos conectar o jugar, le adaptamos algo al computador. ¿Cómo se llama este dispositivo? Que también se utiliza para los dispositivos de juegos como el Play, los Game Boys. ¿Alguna palanca? ¿Qué será? ¿Un dispositivo de juego? Ya, correcto. La palanca de mando o joystick, ¿cierto? Listo. Entonces, miren, aquí tenemos los ejemplos, ¿no? El teclado, que dijimos que proporcionaba letras, números, signos, símbolos, el mouse que nos da una posición, una dirección, acciones también, el joystick o control de mando o palanca de mando también, que ingresa también justamente dirección, acciones, la cámara web que ingresa lo que es imagen, ya sea fija o en movimiento, el escáner que también ingresa ya sea imagen o texto también a veces. Miren que es este tipo de escáner, ¿no? De los escáneres antiguos que muy poco actualmente se ven. Hay escáneres más grandes que son utilizados para escanear los planos arquitectónicos, ¿sí? Y son igualitos a estos, pero en una dimensión más grande. El micrófono, el lector de código de barra y el lápiz óptico, pero adicional tenemos el lápiz óptico y la tableta digitalizadora, ¿no? Como se ve aquí, ¿sí? Listo. Ya teniendo claro, y esto aquí sí quiero que se los graben, ¿no? Cuáles son los dispositivos de entrada, ¿sí? Tenemos ahora el dispositivo de procesamiento, que como su nombre lo indica, se encarga del procesamiento de la información. Aquí nos dice, son los encargados de realizar el procesamiento de la información. ¿Cuál es el dispositivo de procesamiento? Solamente hay uno. Solo hay un dispositivo de procesamiento, que es el CPU. ¿Qué significa? Unidad Central de Proceso, ¿sí? Nosotros a veces mal llamamos a toda la caja del computador CPU, pero el CPU no es toda la caja. Esa caja que es en forma de un gabinete se llama case, ¿cierto? El CPU son pequeños chips, pequeños procesadores o microprocesadores, ¿sí? Como los que veremos a continuación. ¿Sí? Son estos de aquí. Tenemos el i5, el i3, i5, i7, i9 en Intel. En AMD tenemos el Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. ¿Qué serían los procesadores que yo les sugiero a ustedes que si van a comprar un computador, sea lo primerito que observen, ¿no?
que sea un procesador i3, i5, i7, i9 o Ryzen 3, 5 o 7, ¿sí? En Intel, lo que son las I, de i3 hacia arriba, que sea de la 8ª generación en adelante, porque las generaciones antiguas, como mi computadora, que es un i7 4ª generación, va a tener una fecha de caducidad hasta el 25, hasta el 2025, máximo hasta el 2026, porque Windows 11 no se puede instalar en estos dispositivos, ¿sí? El Windows 11 corre a partir de la 8ª generación en adelante sin ningún problema, ¿sí? Y los AMD también del Ryzen 3 en adelante. Hay procesadores como Intel, el Celeron, que también hay actuales, unos de nueva generación que corre el Windows 11, pero no les sugiero que si van a comprar un computador, compren un Celeron, preferible un i3 de 8ª generación en adelante. ¿Por qué razón? Porque el Celeron se considera un procesador de gama baja, bien baja, ¿sí? Entonces yo les sugiero siempre esforzar un poquito y comprar un mejor procesador, un i3, ¿sí? Eso como conocimiento general. Entonces, ¿cuál es el dispositivo de procesamiento? Solo hay uno, que es el CPU. El CPU tiene dos módulos, que bueno, más adelante en la diapositiva lo verán. Tiene dos módulos, que es el CU, que es unidad de control, y el ALU, unidad de aritmética lógica, ¿sí? Listo. Continuemos. Tenemos dispositivos de almacenamiento, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que los dispositivos de almacenamiento se componen por los dispositivos encargados, como su nombre le indica, almacenar de manera continua la información. Ahora sí vienen algunos de los que me nombraron al principio. ¿Cuáles serían estos? A ver, denme un ejemplo. Vamos a guardar ahora información. ¿Cuáles serían estos? Y en antes me nombraron algunos. Disco duro, el pendrive, creo. pendrive. Correcto. Ya, vamos uno por uno. Disco duro, ¿cierto? Hay dos tipos de disco duro, disco mecánico y el SSD, que es el que se está utilizando actualmente, ¿cierto? También como tenemos discos duros internos, hay discos duros externos, ¿cierto? Listo. ¿Cuál más me decían? USB. Pendrive. USB, bueno, USB es la nomenclatura o el puerto, ¿no? Pero también lo conocemos USB al pendrive o memory flash o flash memory, ¿cierto? Listo. ¿Qué Sí. otro dispositivo más? Una memoria. Correcto, las memorias, las tarjetas de memoria. Están la SD, la micro SD, ¿cierto? ¿Qué más? Un disco. Un CD. Correcto, un DVD o un CD también, ¿cierto? Ya listo. Y los que utilizábamos anteriormente, que era el floppy o disquete, ¿cierto? Actualmente estamos utilizando un medio de almacenamiento. ¿Cómo se llama este? Que lo utilizamos muy recurrentemente, que hasta lo utilizamos actualmente para subir las tareas. ¿Cómo se llama? InDrive. Ya, pero tiene un nombre. El No. Drive es la aplicación, correcto. Está bien, el Drive es una aplicación. Pero ese Drive tiene un nombre en sí. ¿Cómo se llama? Todo lo que une a todos ellos. La ¿Cuál? nube, profe. Correcto, La nube. la nube de almacenamiento, correcto, ¿sí? Listo. Entonces ahí tenemos los ejemplos, ¿cierto? Nos faltaron dos. Tenemos la tarjeta de memoria, la SD, micro SD, los disquetes, los CD, los DVD, los pendrive y los discos duros. Y tenemos lo que son la memoria RAM. ¿Qué significa RAM? Random Access Memory. ¿Qué es eso? Memoria de almacenamiento aleatorio, ¿sí? O de acceso aleatorio. En la memoria RAM, por ejemplo, cuando recién estamos trabajando en nuestro documento de Word, sin que lo hayamos guardado, todo ese documento está ahí en la memoria RAM. Por eso cuando se nos apaga el computador, se nos pierde todo, ¿sí? Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos con la memoria RAM. El momento que guardamos, ahí recién se guarda lo que es en el disco duro, ¿sí? Y tenemos por último lo que es la memoria ROM. Y la memoria ROM, Read Only Memory, son esos pequeños chips que ya vienen preprogramados desde fábrica. Denme un segundito, por favor.
Ya, listo, chicos. Entonces, teníamos justamente lo que les estaba indicando anteriormente, ¿no? Lo que es la memoria ROM, que dijimos Read Only Memory, que es para justamente información que ya viene guardada desde fábrica, ¿no? Y son estos pequeños chips. Y por último, las nubes de almacenamiento, como lo había indicado el compañero, que agrupa todas, ya sea el Drive, el Box, el iCloud, que se lo utiliza en lo que es el iPhone, lo que es la Mac, ¿cierto? El Mega, el OneDrive, el Dropbox, el UV, ¿sí? Listo, chicos. Vamos a llegar hasta aquí. Ya el resto voy a terminar de grabarle la clase porque antes de que se me vaya la energía para que se me guarde la información en el equipo y podérsela subir al aula virtual. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos a llegar, chicos. El resto me encargo de grabarles la clase y subirles al aula virtual. Eso sería todo, chicos, por mi parte. Y bueno, aquí ya nos vemos la siguiente semana, el próximo viernes, que Dios lo permita. Y por favor, revisen toda la información, realicen la práctica y realicen lo que es la prueba. Si antes de realizar eso tienen alguna duda, alguna inquietud, escríbanme por medio del aula virtual, que por ahí le estaré respondiendo, ¿sí? Listo, chicos, que tengan Ok, una profesor. excelente tarde. Pasen bien y estén revisando, por favor, ya si se les va la energía o si tienen ahorita energía, estén revisando las aulas que se las grabaré y se las subiré al aula, ¿sí? Listo, chicos. Ok, Eso es todo. profesor. Ok, Ok, profesor. profesor. Chao, chao. Profesor Alejandro Menecio, yo. Ya, ok, listo. Chao, Ya. pasen bien. Entonces, siempre. Chao, chao, profesor. Ok, chao, gracias, pasen bien.